Muy buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí su detective Sofía, con la mirada afinada para los matices más sutiles y el alma preparada para las complejas sombras del genio. Esta noche nos adentraremos en un mundo donde el arte es un reflejo de la verdad y los secretos se pintan con trazos invisibles. Como siempre, si mis relatos les conmueven y desean seguir desentrañando los misterios del alma humana, no olviden darle a me gusta a este video y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para que nuestra comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo. Su apoyo es el color que da vida a mis investigaciones. ¿Cómo los ha tratado este día mis amigos y amigas? Espero que hayan encontrado su propia inspiración, porque el caso que les presento hoy es tan fascinante y melancólico como la última pincelada de un genio torturado. La llamada llegó de una fuente inusual, la conservadora jefe de un prestigioso museo de arte, la señorita Elena. Su voz, aunque controlada, denotaba una profunda preocupación. El motivo era la preparación de una gran retrospectiva dedicada a Marcelo Fuentes, un pintor brillante y controvertido que había muerto trágicamente joven hace una década. Su obra era aclamada, su vida un misterio. Durante la catalogación de sus efectos personales para la exposición, se descubrió la ausencia de una pieza clave, su último autorretrato, Last Self-Portrait. Esta pintura, según los rumores y los pocos testimonios, era la culminación de su arte, la obra donde Marcelo se había volcado por completo, revelando su alma. Había estado guardada en su estudio privado, un espacio que había permanecido sellado desde su muerte y ahora simplemente no estaba. Al llegar al estudio de Marcelo, el aire estaba impregnado de un olor a pintura vieja y a un silencio que parecía gritar historias. Las ventanas estaban cubiertas y la luz se filtraba tenue, creando un ambiente sombrío. No había signos de entrada forzada. Esto sugería que quienquiera que hubiera tomado el autorretrato tenía acceso al estudio o había utilizado una llave. La pregunta no era solo quién lo había robado, sino ¿por qué ahora, después de 10 años de silencio? Mis primeros sospechosos eran las personas más cercanas a la órbita de Marcelo Fuentes. Primero estaba Ricardo, el hermano menor de Marcelo. Un hombre con un aire de resentimiento que siempre había vivido a la sombra del genio de su hermano. Él había sido el encargado de sellar el estudio después de la muerte de Marcelo. Ese cuadro era una obsesión para él, me dijo con amargura. Pasaba días encerrado, sin comer, sin dormir. Decía que era la única forma de mostrarse tal cual era. Su voz denotaba celos, quizás incluso odio. Luego estaba Laura, la antigua musa y amante de Marcelo, una mujer que conservaba la belleza melancólica de los años pasados, con una mirada en la que aún brillaba la pasión y el dolor. Ella había sido el rostro de muchas de sus obras. Marcelo era un alma torturada, suspiró, acariciando un lienzo cubierto. Pero en ese autorretrato, él encontró la paz. Él me dijo que era para mí, que me lo dejaría. Su dolor por la pérdida de la pintura parecía genuino, pero su historia con Marcelo era notoriamente compleja y apasionada. Y finalmente, el profesor Armando, el mentor de Marcelo en la Academia de Arte, un hombre de edad avanzada, cuya influencia en la obra del pintor era innegable. Había sido el descubridor de su talento. Marcelo era mi alumno más brillante, pero también el más volátil. Me comentó con voz pausada. Ese autorretrato era su verdad, la suya y la de nadie más. No creo que nadie más lo entienda. Su devoción por Marcelo era clara, pero su conocimiento de los secretos del pintor era profundo. Mi investigación se centró en el significado del autorretrato. ¿Qué hacía esa pintura tan especial, tan valiosa como para que desapareciera después de tantos años? Revisé los diarios personales de Marcelo, sus cartas, sus bocetos. Descubrí que Marcelo había vivido atormentado por un secreto de su pasado, la muerte accidental de su hermana pequeña, a quien adoraba en un incendio que él, de niño, había causado sin querer.
La culpa lo había perseguido toda su vida, alimentando su genio, pero también su locura. El último autorretrato no era solo una imagen de Marcelo. En una de sus cartas a Laura, él describía cómo había pintado en el lienzo un mensaje oculto, un código que solo él y su hermana conocían y que solo se hacía visible bajo ciertas condiciones de luz o con un filtro especial. Ese mensaje era su confesión y su despedida a ella. El autorretrato era un espejo de su alma, pero también una tumba para su secreto más oscuro. Aquí, mis amigos, la historia del autorretrato comenzó a tomar forma, una historia de tragedia personal, de genio artístico y de una culpa que buscaba su última redención. Decidí ir a hablar con Ricardo, el hermano de Marcelo. Le hablé de la investigación, de la posibilidad de un mensaje oculto en el cuadro. Al principio se mostró reacio, pero la mención de la hermana, su nombre, lo quebró. Con lágrimas en los ojos, confesó la verdad que había guardado durante una década. Ricardo había sido el único testigo del trágico accidente de su hermana. Había visto a Marcelo, el niño, jugar con fuego, causando el incendio que acabó con la vida de la pequeña. Por amor a su hermano y para protegerlo, había guardado el secreto. La noche de la muerte de Marcelo, Ricardo fue al estudio para despedirse. Encontró el último autorretrato, aún fresco, y notó la peculiaridad de los colores y las texturas. Recordó un juego de niños que tenían con su hermana, de mensajes secretos que solo se veían con un cristal especial. Encontró el cristal y al mirarlo a través del autorretrato, vio el mensaje. No era solo la imagen de Marcelo, sino una figura espectral de su hermana, con la confesión escrita en sus ojos: «Perdóname, hermana, te llevo conmigo». Ricardo, devastado por la revelación y temiendo que el escándalo arruinara la memoria de su hermano y su legado, tomó el autorretrato. No para robarlo, sino para protegerlo, para que el secreto de Marcelo no fuera revelado al mundo exterior. Lo había escondido en un compartimento secreto de su propia caja fuerte en su casa, el mismo compartimento donde su padre guardaba documentos importantes. Por eso no había signos de fuerza. Quería que el autorretrato fuera un secreto familiar, una confidencia entre hermanos, no un escándalo público. Mis amigos, este caso no fue sobre el robo de una pintura valiosa, sino sobre el intento de proteger un legado y la complejidad del amor fraternal, la culpa y el sacrificio. El último autorretrato no era solo la imagen de un hombre, sino un portal a su alma atormentada, un testimonio silencioso de su dolor y su búsqueda de perdón. Con la verdad revelada, Ricardo, aunque aún dolido, comprendió que el verdadero legado de su hermano no era el de un artista perfecto, sino el de un genio que se atrevió a plasmar su dolor más profundo en el lienzo. Laura, la musa, al conocer la historia, lloró por el amor que había compartido con un hombre tan complejo. Elena, la conservadora, sugirió una solución: exponer el autorretrato, sí, pero con una explicación cuidadosa de su significado oculto, como un homenaje a la valentía de Marcelo de enfrentar su verdad. El autorretrato se convirtió así en una obra aún más poderosa, un reflejo de la redención a través del arte. Este caso me enseñó que el arte no solo embellece el mundo, sino que a menudo es un espejo de nuestra alma, de nuestras verdades más íntimas y dolorosas. Que el amor y la protección pueden llevar a las personas a tomar decisiones extremas, incluso ocultar la verdad. Y que la justicia, mi trabajo como detective, no es solo encontrar al culpable, sino desenterrar las historias que humanizan a las personas y que nos recuerdan que detrás de cada genio hay un ser humano con sus propias batallas. Así que, mis amigos, la próxima vez que miren una obra de arte o el rostro de alguien a quien admiran, recuerden que detrás de la superficie puede haber un mundo de secretos, de sacrificios, de amores y de pérdidas. Y que el autorretrato más honesto a menudo se pinta con las lágrimas y las verdades no dichas.